Hola, ¿qué tal amigos? Me encanta tenerlos de regreso por estos lares. Espero que como siempre estén teniendo una semana maravillosa. Si aún no te has suscrito a mi canal, te sugiero muchísimo que lo hagas, de esa forma no te pierdes ninguno de mis videos. Además, por esta parte de aquí voy a estar dejándoles mis redes sociales, o más bien una de mis redes sociales, que es Instagram, porque realmente apenas estoy aprendiendo como en este cuento de la edición a agregarlas a la pantalla. Entonces, bueno, por si me quieren seguir por allá, muy chévere, para que estemos también como en un contacto más directo. El caso que les traje el día de hoy, para las personas que me siguen prácticamente desde que inicié, saben que ya lo hice, yo lo subí. Es un caso con una información en serio muy buena. Yo lo investigué de manera muy profunda, pero en ese tiempo pues yo era todavía muy novata en esto, todavía lo soy, pero aún más en ese tiempo. Entonces hice algunos errores como en la redacción que al final no me gustaron, a pesar de que la información estaba buena. Entonces, ahora que hay una actualización muy importante en este caso, decidí rehacerlo completamente. Así que sin nada más que decir, vámonos a conocer la historia de Walker County Jane Doe. Esta historia empieza el 31 de octubre de 1980, noche de Halloween, que de hecho este caso lo hice precisamente para el especial de Halloween del año pasado. Los hechos se van a desarrollar en Huntsville, Texas, en los Estados Unidos. Una joven llegaría a este pueblo gracias a que un conductor desconocido que manejaba un Chevrolet Caprice de color azul la deja en la estación de gasolina de este lugar. Alrededor de las 6:30 de la tarde, ella se dirigía completamente sola a la avenida Houston, sin tener ni idea del cruel final que le esperaba. A la mañana siguiente, su cuerpo sería encontrado por un conductor de camión que estaba manejando precisamente cerca al Bosque Nacional San Houston, por la misma calle por donde se vería a esta chica caminar por última vez. Era evidente que había sido golpeada agresivamente, ya que su cara presentaba diversos moretones. Al parecer también habría sido abusada con un objeto contundente en ambas cavidades inferiores. Además, presentaba una extraña y fuerte mordida en uno de sus hombros. Al lado de ella se hallaron igualmente unas pantimedias, su ropa interior y unos tacones de color rojo. Las autoridades no encontraron ningún documento que permitiera identificarla, por lo que se le dio el nombre de Walker County Jane Doe. Walker County viene determinado por el área donde se halla el cuerpo de la joven, y Jane Doe es un nombre que se usa para reemplazar el hecho de que no se conoce el nombre real del cadáver o su identidad. En el caso de las mujeres se utiliza Jane Doe, y para los hombres se les llama John Doe. En caso de ser, por ejemplo, un bebé, se le llamaría Baby Doe. Las iniciales N y N son comúnmente más usadas en español con el mismo propósito y se refieren a no nombre. Sin embargo, vale la pena aclarar que existen diversas variantes en cada uno de los casos. Entonces, ¿quién era esta joven y por qué alguien le haría algo así de horrible? Los estudios forenses arrojaron que ella había muerto 6 horas antes de que fuera encontrada por el camionero, por lo que estaríamos hablando de una hora aproximada entre las 3 y 3:20 de la madrugada, ya que este hombre habría llamado a las autoridades a las 9:20 am. Esta chica aparentaba tener entre 14 y 20 años, sus ojos eran color avellana, su cabello tenía un corte hasta los hombros y era de color castaño claro. Ella tenía también una pequeña cicatriz en el borde de la ceja derecha, las uñas de sus pies estaban pintadas de un color rosa claro, y en el momento en el que su cuerpo fue encontrado aún tenía en su cuello una cadena delgada de oro, la cual tenía un pequeño dije rectangular que contenía una piedra de color azul ahumado. Al revisar sus dientes se notaban muy bien cuidados y con una buena salud dental, lo que llevaba a pensar que ella provenía de una familia de clase media alta con acceso
a este tipo de mantenimientos médicos. Igualmente, al ver el estado de estos, podían determinar que ella no llevaba mucho tiempo fuera de su casa, incluso creían que solo se había escapado quizás hace un par de días, pues también parecía estar bien alimentada y saludable. A pesar de que la víctima habría sido abusada, desafortunadamente no se encontró ningún rastro de ADN en la escena del crimen que permitiera identificar al responsable del hecho. La causa de muerte sería determinada como estrangulamiento, todos estos provocados antes de recibir una gran cantidad de golpes y de que sufriera el abuso. El hallazgo de esta chica empieza a capturar mucha atención, por lo que varios testigos empiezan a hablar y a reportar a las autoridades haber visto una persona con características similares a las de Jane Doe. El gerente de la estación de servicio sería el primero en reportar haber visto a esta joven bajarse de aquel carro azul que mencionamos al principio. Este hombre dice que ella estaba usando jeans azules, un camibuzo amarillo, un suéter de lana blanco y unos tacones rojos con correas de cuero color café. Además manifiesta que se veía un poco desalineada, cansada y que se notaba como si hubiera estado viajando por varios días. Él dice haber tenido una pequeña conversación con la muchacha donde ella le preguntó sobre la dirección para llegar a la prisión Ellis. Después de que este señor se la brinda, dice que ella se fue caminando descalza y llevando sus tacones en las manos. Esa misma noche, una mesera le comunica a la policía haber visto a la misma joven en un restaurante donde trabajaba, el cual quedaba en un estacionamiento de camiones llamado Hitching Post. Este era un lugar bastante popular donde todos los conductores de este tipo de vehículos paraban a bañarse, a comer o a dormir para el día siguiente continuar con su ruta. Esta mujer le reporta a las autoridades que Jane se había acercado a ella a preguntarle dónde quedaba la prisión Ellis. Por alguna razón parece que esta trabajadora le generó más confianza, así que en medio de una corta charla le contó que necesitaba llegar allí para visitar a un amigo que estaba preso en esa cárcel. La mesera le dibujaría un mapa para que no se perdiera en rumbo hacia allí y además le pregunta que dónde era, a lo que ella responde que era de Aransas Pass, por el área de Rockport, una ciudad en Texas. La mesera le pregunta también por su edad porque se le hacía que su apariencia física se veía como el de una menor. Sin embargo, ella le contesta que 19 años, lo cual obviamente la señora no creyó en lo absoluto, así que le dice que si sus padres tenían conocimiento de que ella se encontraba en esta zona. Ante esto, esta joven solo responde: ¿a quién le importa?, y se retira del restaurante. Esa sería la última vez en que sería vista con vida. Después de que los testigos brindaran sus declaraciones respecto al caso y teniendo información de que ella era aparentemente de Texas y que buscaba un amigo en prisión, las autoridades proceden a entrevistar a todos y cada uno de los reclusos, también a los guardias de seguridad y prácticamente a cualquier persona que trabajaba allí. A ellos se les mostraría un retrato dibujado de la víctima. Sin embargo, nadie la reconoció y se aseguró que ninguna de las personas que se encontraban en este lugar estaban relacionados con ella. En cuanto al área de donde la chica dijo venir, se investigaron todos los colegios y se hizo su respectiva búsqueda de datos, pero desafortunadamente sin que esto arrojara resultado alguno. Debido a que no había rastro en lo absoluto sobre la identidad de la chica, el caso se mantuvo realmente sin movimiento y a la espera de nueva evidencia. Walker County Jane Doe sería enterrada el 16 de enero de 1981 en el cementerio de Oldwood en Huntsville, mismo pueblo donde estuvo el último día de su existencia. Una de las primeras hipótesis que se tuvo sobre lo ocurrido es que ella pudo ser víctima de uno de los tantos asesinos seriales de esa era. En esta parte hay que tener en cuenta que entre los 60s y 80s e incluso hasta los 90s hubo muchísimos criminales seriales
no solo en esta zona, sino en todos los Estados Unidos. Entre esos tenemos por supuesto a los más conocidos: Ted Bundy, el asesino del Zodiaco, el asesino BTK, que de hecho hay un video en el canal sobre él por si quieren ir a verlo, entre muchos otros. En aquellos años no existía la suficiente tecnología que permitiera descubrir a estos sujetos, y esto por supuesto les daba la oportunidad de cometer crímenes sin siquiera sentir temor, literalmente, de ser descubiertos, y sin que ninguna evidencia tal como ADN pudiera ser investigada y llevada a un laboratorio para identificar a quién le pertenecía. Con esta teoría se hace énfasis de que Jane habría viajado desde Arkansas haciendo autostop y que pues efectivamente llegaría a Huntsville el 31 de octubre para visitar a este recluso. Después de hablar con la mesera y que ésta le dibujara el mapa, ella emprendería su rumbo. Se cree que en camino a su lugar de destino, o incluso saliendo de ese parqueadero, alguien en un vehículo, quizás el mismo asesino, podría haberle ofrecido un aventón hasta la cárcel. Ella, que solo tenía unos tacones y que probablemente ya estaba bastante cansada de haber estado caminando todo el día, acepta y se sube a este carro. Después de un rato, este hombre habría procedido a atacarla, a abusarla y asesinarla para después abandonar su cuerpo en el lugar donde sería hallado al día siguiente, el cual quedaba a tan solo unos kilómetros de aquel paradero. Algo que vale la pena aclarar en esta parte, y que de hecho también se los dije en otro caso que hice, que es el de la desaparición de Amy Billig, que también lo pueden ir a ver, es muy interesante, de mis primeros videos también, es que entre los 70s, 80s y finales de los 90 era supremamente normal viajar haciendo dedo o autostop, y prácticamente todo mundo lo hacía. Efectivamente, a medida de que pasaron los años, la gente fue viendo pues todos los peligros que esto traía, además de que los asesinos seriales de esa época usaron muchísimo este método para encontrar a la mayoría de sus víctimas. Así que digamos que ya cada vez se hacía con menos frecuencia hasta llegar a los tiempos de hoy, en los que realmente yo no considero que es tan común. Aún se hace, por supuesto, pero no es tan común como lo era en aquellos años. Para identificar quién podría ser el responsable de este hecho, las autoridades empiezan a relacionar este caso con otro ocurrido en circunstancias similares hace exactamente un año atrás. El 1 de noviembre de 1979 se hallaría el cuerpo de otra joven sin identidad, y que a partir de ese momento sería conocida como Orange Socks o medias naranjas, debido a que ella fue encontrada usando esta prenda en ocasión a la celebración de Halloween. Les cuento que este caso también se encuentra ya en el canal por si quieren verlo. Aparentemente este caso que estoy haciendo hoy como que se me junta con otros casos que son muy similares. Entonces, en el año 2019, y después de casi 40 años, ella lograría ser identificada y se conocería que su nombre en realidad era Deborah Jackson, de 23 años. Lo que le llamaba la atención a los investigadores sobre estos dos casos era que habían ocurrido en la misma zona, prácticamente en la misma fecha, y las dos chicas, según la información que se tenía para ese momento, rondaban una edad parecida. Respecto al caso de Orange Socks, se pudo dar con un aparente culpable, y este resultó ser un asesino serial llamado Henry Lee Lucas. Él mismo confesaría en el año 1982 haber asesinado y abusado a Deborah. Este individuo no solo confesaría este crimen, sino que empezaría a nombrar a otras jovencitas a las que le hizo lo mismo. Desafortunadamente, entre esas no mencionó a Jane, a pesar de que pues las autoridades pusieron una alta expectativa en que él podría ser el responsable. Incluso se hizo una impresión dental de este criminal, sin embargo no se encontró ninguna similitud con la que fue encontrada en la víctima. En ese instante él sería descartado por completo. Al parecer también algunos
algunos meses después, la policía se enteraría de que este individuo habría confesado los asesinatos de las muchas chicas sin identidad, ya que pretendía negociar con una mejor condena y recibir un mejor trato. Según manifestaron los medios de comunicación en ese entonces, esto hacía que se perdiera toda la legitimidad de sus confesiones, incluso la que había hecho sobre Debra. Yo les recomiendo que busquen en el canal este caso y se lo vean para que entiendan de manera más clara las similitudes de las que les estoy hablando y así también saquen sus propias conclusiones. Después de descartar la posibilidad de que Henry fuera el responsable y sin ningún rastro o prueba nueva, la investigación queda totalmente sin movimiento. En el año 1999 se retoma el caso y se decide exhumar los restos de la víctima para realizarle un examen forense y sacar una muestra de ADN. Con esto la verdad no se obtiene tanta información como se esperaba, a pesar de que ya habían pasado 20 años, ya había más tecnología y eso, pero logran determinar de manera más precisa que la joven tenía entre 14 y 16 años y no 20 como se pensó en un principio. Aunque este dato parece pequeño, la realidad es que permitía abrir más posibilidades para que las personas pudieran identificarla, ya que además del retrato ahora se tenía un rango de edad más exacto. Según se dijo en el informe policial, se halló también ADN en los tacones que ella estaba usando y en como unas telas que se encontraron también en la escena del crimen. Sin embargo, no han dado mucha información respecto a este hallazgo. Todos estos datos serían después agregados a la base de datos del FBI llamada CODIS. Allí se almacena toda la información genética de personas desaparecidas, delincuentes, Jane o John Doe y otras muestras o evidencias halladas en diferentes escenas de crímenes. Entonces, de tal manera de que si en algún momento otro tipo de ADN llegara a concordar con el de esta chica, podría ser el inicio para dar con su identidad. Y pónganse a pensar que hoy en día en los Estados Unidos existen estas plataformas o sitios de internet donde uno puede crear su árbol genealógico y de esta forma también como que agregar sus datos de ADN, así incluso con el paso de los años se pueden relacionar con antepasados o bueno, se pueden usar pues como en este tipo de casos que estamos hablando. Es bastante interesante la verdad. O por ejemplo, si quizás los rastros encontrados en los tacones fueran los del responsable y dan alguna concordancia en el sistema con el de cualquier otra persona, eso también por supuesto podría indicar que quizás esa persona está relacionado con el crimen o que incluso podría llegar a ser el culpable. Sin embargo, lo que hacía aún más complicado el trabajo de encontrar al culpable es que las muestras recogidas en la escena del crimen el 31 de octubre de 1980 fueron de poca utilidad, pues hicieron como que de manera muy superficial o muy básica, y aunque parezca increíble, de la mordida que fue hallada en el hombro de la víctima no se recogió ningún tipo de ADN. O sea, literalmente para cuando llegaron las autoridades ahí podría haber todavía saliva del delincuente, pero bueno, vamos nuevamente a que eran tiempos diferentes, la tecnología no estaba muy avanzada y ni siquiera se pensaba realmente en la posibilidad de que se pudiera identificar a un asesino a través de algún tipo de fluido. Lo único que se tenía con certeza de aquella noche era esta impresión dental. Sin embargo, incluso al día de hoy, estas no se consideran lo suficientemente efectivas para llevar a la condena de alguien, especialmente cuando en el pasado la justicia ya ha cometido el error de condenar personas inocentes usando este tipo de evidencia como prueba de un crimen. Es bastante interesante esto porque las autoridades en un inicio descartaron a Henry como
como el posible responsable, ya que la impresión dental no coincidía, pero vemos que algunos años después argumentan que esto no es lo suficientemente seguro para sentenciar a una persona. Interesante pero discutible. Debido a que no existe suficiente información, lo único que queda por hacer en este tipo de casos es suponer que ocurrió. Entonces, otra de las versiones que se tuvieron en el momento sobre Walker County Jane Doe, que en realidad es bastante parecida a la que ya conocimos, es que habría sido un camionero que se encontraba en aquel paradero quien la habría abusado y asesinado, pues fue el lugar donde se le vio por última vez antes de emprender camino a la prisión Ellis. Algunas personas creen que quizás uno de los conductores que consumía algo en el restaurante habría escuchado la conversación entre la mesera y la chica. Escuchó que ella se dirigía hacia la cárcel, además de que también oiría que solo tenía 19 años, pero pues él probablemente sabía muy bien, al igual que la mesera, que aparentaba muchos menos. Jane saldría del restaurante y aproximadamente unos 15 o 20 minutos después saldría este hombre con la intención de alcanzarla en la avenida y ofrecerle como de casualidad un aventón. Efectivamente, así ocurriría. Él para su camión para preguntarle hacia dónde se dirigía. Ella le cuenta que hacia la prisión y casualidad él le dice que él también se dirigía hacia allí, así que la podía llevar. Ella, que como sabemos había estado viajando durante todo el día y bastante cansada de caminar, especialmente porque iba descalza, acepta sin pensarlo mucho. Cuando se sube, el sujeto empezaría a atacarla, golpearla fuertemente y cometer los demás actos que ya sabemos hasta que ella muere producto de esto. Las autoridades tienen la teoría de que el cuerpo de la víctima fue puesto en el lugar donde se encontró, es decir, ella no fue asesinada allí. Esto podría indicar que si la teoría del camionero es cierta, él habría cometido el crimen probablemente en su vehículo y después habría dejado su cuerpo al lado de la autopista y a tan solo unos kilómetros del estacionamiento. La joven sería además hallada con parte de su ropa interior insertada dentro de su cavidad vaginal. Según la investigación policial, esto podría ser un intento del asesino para evitar el derramamiento de sangre, debido a que además del abuso sexual, ella también sería sometida a otro tipo de abusos con un objeto contundente. De esta manera, el sujeto podría transportarla sin problema hasta el lugar donde la abandonaría y en el cual, por cierto, no se encontró ningún rastro de sangre. Sin embargo, esto, como se dijo anteriormente, es solo una hipótesis de lo que se cree pudo haber pasado y aún no se considera un hecho como tal. Solo hasta el año 2015 este caso tendría nuevamente movimiento cuando dos hermanos reportaron haber conocido una joven en un hotel en Texas en el año 1980 cuyas descripciones físicas concordaban muchísimo con las de Jane. Ellos recordaban que ella les dijo que su nombre era Caitlin o Katie, que tenía 14 años y dijo ser de Corpus Christi, una ciudad en Texas. Adicionalmente les dijo que iba en camino a visitar a un amigo a prisión. Los tres jóvenes se volvieron muy amigos en el tiempo en que los hermanos estuvieron allí vacacionando con su familia. Es por eso que incluso aún conservaban esta fotografía donde estaban todos. Una página de Facebook llamada ¿Quién era Walker County Jane Doe? Se ha encargado de recolectar e investigar todos los datos brindados por la comunidad sobre este caso, así que serían ellos mismos quienes publicaron aquella foto para ver si alguien podría reconocerla y brindar ya fuera su nombre o cualquier otro tipo de información. Sin embargo, hasta el día de hoy nadie ha reportado conocerla. De hecho, son muchísimas las chicas del mismo rango de edad de la víctima que desaparecieron en esa década y que fueron relacionadas con ella. En el año 2018, por ejemplo, una persona acudió a las autoridades manifestando que según el retrato brindado al público de Jane, se le hacía bastante familiar al de una amiga de su infancia llamada Nancy Villarreal, quien también vivía en Aransas Pass y que precisamente no volvió a ver desde el año 1980 después de unas vacaciones de verano allí. Según su testimonio, esta chica venía de un ambiente familiar muy complicado, lo que
dentro de todo podría concordar con la conversación que la víctima habría tenido con la mesera cuando ésta le pregunta si sus padres sabían que ella estaba ahí y que pues ella le responde que a quién le importaba, manifestando quizás que no tenía una buena relación con ellos. La testigo dice que Nancy y ella estudiaban juntas en el colegio y cuando era momento de retomar las clases después de las vacaciones, su amiga nunca más apareció. Nadie sabía nada de ella, incluyendo a los maestros, quienes aparentemente tampoco cuestionaron mucho a los padres. Además, tampoco se supo en la comunidad que su familia estuviera realizando su búsqueda, por lo que todo se convirtió en un misterio. Aparentemente, cuando esta mujer vio el retrato de Jane, inmediatamente recordó a su compañera, asegurando que incluso el peinado era el mismo que ella usaba en aquellos años. Lamentablemente no existía ninguna fotografía de Nancy que permitiera hacer una comparación y además las autoridades hasta el día de hoy no han logrado localizar a sus familiares. Debido a que cuando se encontró el cuerpo de Jane estaba bastante golpeado y ya había estado expuesto por varias horas, fue bastante complicado realizar un buen retrato de ella, así que algunos de sus rasgos se tuvieron que suponer basados en las fotografías de los forenses, las cuales tampoco eran muy claras. Sin embargo, gracias a la página de Facebook que ya les había mencionado, el caso se ha mantenido activo y con actualizaciones. El administrador de esta y su equipo de trabajo han tratado, a pesar de los años, de mantener la imagen lo más exacta posible para que de esa forma alguien pudiese reconocer a la joven. Y vaya sorpresa la que nos llevaríamos todos el 25 de septiembre de 2021 cuando los medios de comunicación anunciaron que esta chica había sido finalmente identificada después de 41 largos años. Esto es increíble. Cherry Ann Jarvis, más conocida como Walker County Jane Doe, nació el 9 de marzo de 1966 en Forest Lake, Minnesota, en los Estados Unidos. Era una joven llena de alegría y a quien sus amigos se referían de manera tierna como Toti. Uno de sus pasatiempos favoritos era montar a caballo o cuidar y jugar con niños más pequeños que ella, pues desde siempre mostró un gran amor por los bebés. Ella era una tierna adolescente de 13 años cuando los entes gubernamentales la retiraron de su vivienda, quitándole la custodia a sus padres debido a que ella no había continuado yendo al colegio. En esta parte no es muy claro por qué Cherry no continuó estudiando, si fue por voluntad propia y quizás una rebeldía de la edad o porque sus padres decidieron no volverla a mandar a la institución. La niña sería enviada a un hogar para menores donde estuvo totalmente incomunicada con su familia y fue solo un año después de este hecho, precisamente unos días después de su cumpleaños, cuando aparentemente le sería permitido escribirle una carta a su madre. Efectivamente, la joven lo hace y allí descargaría todas sus frustraciones al encontrarse en este internado de menores, pero manifestando su intención de encontrar la forma de regresar a su casa tan pronto como pudiera. Esta sería la última vez en la que esta madre tendría contacto alguno con su hija. Al parecer, después de que este escrito le llegara a esta señora, Cherry habría decidido escaparse de aquel sitio ubicado en Stillwater, Minnesota. Lo más impactante de esto es que este centro ni siquiera se tomaría el tiempo para avisarle a la progenitora sobre esto y solo muchos años después los Jarvis se enterarían de esta noticia. Según el testimonio brindado por las autoridades por parte de algunos de los familiares de la víctima, ellos en su momento intentaron contactar a la policía, pero parece ser que estos no le prestaron mucha atención ya que los padres no tenían la custodia de la menor. Además, contrataron un investigador privado para dar con la localización de Cherry, pero esto no les arrojó resultado alguno. Esto especialmente porque siempre se buscó en Minnesota o quizás a sus alrededores, pero jamás se les cruzó por la cabeza a ninguna de las personas envueltas en este caso que la niña podría haberse ido tan extremadamente
bastante lejos de su ciudad natal. De hecho, algunas personas se preguntan por qué ella se dirigió hacia Huntsville, Texas, si realmente, según su familia, ellos no tienen conexión alguna con este lugar. Algunas de las teorías que los internautas se han atrevido a proponer respecto a esto es que la adolescente pudo haberse estado comunicando a través de cartas con un recluso de la prisión Ellis, cosa que de hecho no es tan fuera de lo común incluso para el día de hoy. En los 80s parece ser que era bastante normal tener lo que llamaban un pen pal, que era como un amigo o una amiga con el que te comunicabas a través de escritos. De hecho, existían medios de comunicación donde uno podía publicar un anuncio que estaba buscando un pen pal y pues alguien lo podía contactar a uno para empezar una amistad o algo más. Es algo parecido a lo que se vive hoy en día con las redes sociales o con Tinder, por ejemplo. En todo caso, en aquellos años surge también una organización que era más enfocada a las personas privadas de la libertad y que buscaba que ellos también pudieran, o más bien tuvieran el derecho a usar este tipo de modalidad. Esto para aplicarse en todas las cárceles de Estados Unidos, ya que consideraban que esto era una ayuda para la reinserción de estas personas, e incluso hoy en día todavía se usa, pero en vez de cartas existe un sitio web llamado writeaprisoner.com o escríbele a un recluso.com, y este cumple la misma finalidad que ya les mencioné. Se cree entonces que mientras Cherry se encontraba en aquel internado, podría haber empezado a comunicarse con algún recluso de la prisión Ellis, y esta sería la razón por la que ella se dirigía allí a encontrarse con él. Cuando se supo que la menor había muerto, a pesar de que se entrevistó a todos los prisioneros, por supuesto ninguno iba a aceptar conocerla, pues no quería que lo relacionaran de alguna forma con lo ocurrido, y es de esa forma en la que probablemente tampoco nunca se sepa la relación real que la joven tenía con este lugar. Sin embargo, la única explicación que hasta el momento los internautas y demás personas pendientes a esta historia han podido encontrar es esa. A este punto ya debes estar bastante impaciente y diciendo: Chile, dale, pero ¿cómo la identificaron? No te preocupes, I got you. Según la rueda de prensa que brindó las autoridades, que me la vi como 2 o 3 veces como para intentar entender muy bien todos los detalles y traerles a ustedes como todo muy desmenuzado, aunque realmente no han dado tanta información, pero bueno, según ellos, un laboratorio llamado Outram, que no sé si estoy pronunciando bien el nombre, brinda una pista al caso que relacionaba a 6 personas como posibles familiares de Cherry. Esto según la investigación que ellos hicieron, creando un árbol genealógico de la víctima con una tela encontrada en la escena del crimen aquella noche Halloween de 1980. Lo interesante de esto es que esta evidencia pues ya estaba ahí hace muchos años, pero no había sido de utilidad para la policía, ya que ellos usan métodos más tradicionales para, digamos, hallar el ADN de ciertas cosas en las escenas de los crímenes. Sin embargo, con esta nueva tecnología que este laboratorio utiliza, se pudo hallar una prueba más contundente y la cual llevaría a encontrar familiares lejanos de Cherry. Después de tener esta información, las autoridades y el laboratorio trabajan juntos para intentar contactar a estas personas a través de las redes sociales y que de esa forma ellos puedan ayudar a terminar de armar este árbol genealógico, y este trabajo de varios meses pudo llevar a encontrar familiares directos de la víctima y contactarse también con ellos. O sea, súper loco, ¿no les parece? Increíble, demasiado brutal lo que hace este laboratorio, y la verdad, si buscan más información sobre ellos van a ver que hay muchas Jane Doe o John Doe que ellos han identificado usando este método. Es realmente
fascinante. Los Jarvis han manifestado que se sienten totalmente agradecidos con las personas que, a pesar de que han pasado tantos años, siempre estuvieron pendientes del caso de Cherry y que además no lo dejaron quedar en el olvido. Lamentablemente, los padres de la joven fallecieron hace ya algunos años atrás sin nunca tener conocimiento de lo que realmente le había ocurrido a su hija. Aunque ahora, sabiendo todo lo que se sabe y teniendo conocimiento de la cruel muerte que ella tuvo, la familia dice sentir alivio de que sus padres se fueron sin saber eso, ya que les hubiera partido completamente el alma. Hasta el día de hoy se continúa investigando quién fue el responsable de este terrible hecho. Ahora, haciendo uso de esta nueva tecnología, pues están intentando relacionar este caso con otros crímenes ocurridos en la misma zona y en donde quizás el asesino sí pudo haber dejado alguna pista que los lleve a identificarlo. Bueno amigos, este es el final de este video. La verdad que me siento muy satisfecha con este caso. Siento que está muy completo y que más que se pudo resolver, que la familia de Cherry por fin sabe qué fue lo que realmente le ocurrió, a pesar de que no hay todavía un responsable, que yo creo que con los años va a llegar. Yo creo que con los años va a aparecer. Ahora, con toda esta tecnología tan increíble, yo de verdad siento que hay muchas posibilidades. Como que a medida que investigo más este tipo de casos de John Doe y Jane Doe, me siento como más esperanzada de que en los próximos años vamos a ver muchísimos de estos casos resueltos. Entonces, bueno, yo los voy a tratar de mantener lo más actualizados posible. Y sin nada más que decir, nos vemos en una próxima oportunidad. Oigan, cuídense mucho, por favor. En serio. Chao.